Durante la Guerra Fría, Estados Unidos temía algo más que bombas nucleares. Temía perder el control. En medio de ese pánico, surgió una idea peligrosa. ¿Y si se pudiera dominar la mente humana? ¿Y si, mediante drogas, hipnosis y tortura, una persona pudiera ser reprogramada como una marioneta? Así nació MK Ultra, un proyecto secreto de la CIA que durante más de 20 años utilizó a cientos de personas como conejillos de indias, muchas veces sin su consentimiento. Un experimento real, financiado con dinero público y oculto tras montañas de mentiras. Suscríbete a Caos en la Penumbra si quieres conocer los rincones más oscuros de la historia, donde el poder y el horror caminan de la mano. En 1953, la CIA puso en marcha oficialmente un programa llamado MK Ultra. Su objetivo: desarrollar técnicas de control mental. Esto no era ciencia ficción, era una operación encubierta respaldada por el gobierno estadounidense. Detrás de la fachada del patriotismo y la seguridad nacional, se escondía una red de experimentos que violaban todos los límites éticos conocidos. El director del programa era Sidney Gottlieb, un químico con gran poder dentro de la agencia. Bajo su supervisión, se probaron todo tipo de sustancias psicoactivas, desde mescalina hasta LSD. La idea era simple, pero aterradora: destruir la mente de una persona para luego reconstruirla a voluntad. A lo largo de los años, se realizaron más de 150 experimentos distintos en hospitales, prisiones, universidades y bases militares. A menudo, las víctimas no sabían que estaban participando. Firmaban formularios engañosos o eran drogadas sin su consentimiento. Algunas murieron, otras quedaron con daños mentales permanentes. Ninguna recibió justicia. Uno de los casos más conocidos es el de Frank Olson, un científico del ejército que trabajaba en el desarrollo de armas biológicas. En 1953 fue drogado con LSD sin saberlo durante una reunión. Días después, se arrojó, o fue arrojado, por la ventana de un hotel en Nueva York. Oficialmente, su muerte fue considerada un suicidio. Pero décadas más tarde, su familia logró que se exhumara el cuerpo. El forense independiente concluyó que Olson presentaba señales de haber sido golpeado antes de caer. A partir de ahí, surgieron sospechas. ¿Intentó hablar de lo que sabía? ¿Fue eliminado por la CIA? Dale like a este video si te impacta saber que estos experimentos ocurrieron realmente. Casos como el de Olson no son ficción, son heridas abiertas de un sistema que se creyó impune. Otro caso emblemático fue el del hospital Allen Memorial Institute en Montreal, dirigido por el psiquiatra Donald Ewen Cameron. Allí, con financiamiento del gobierno estadounidense, se aplicaron técnicas llamadas terapia de patrones. Los pacientes eran sometidos a electroshocks intensivos, sesiones de hipnosis, drogas alucinógenas y cintas con mensajes repetitivos durante días. Personas que ingresaban por ansiedad leve salían sin memoria, sin identidad, convertidas en cascarones humanos. Muchos jamás se recuperaron. El horror no se limitó a Estados Unidos. Se realizaron pruebas en Canadá, Alemania, Japón y Corea del Sur. La CIA operaba con el pretexto de combatir al comunismo, pero lo que hacía era experimentar con vidas humanas. En un momento dado, incluso se intentó crear asesinos programados, personas que, tras una serie de comandos mentales, podían ejecutar misiones sin recordar nada. Esta idea fue la inspiración para películas como El mensajero del miedo y La conversación. Pero lo más escalofriante es que, según muchos documentos, no era solo ficción. Durante los años 60 y 70, el proyecto fue cambiando de nombre
para ocultar su existencia. Se dividió en subproyectos como MK Delta y MK Search. Cada uno tenía funciones distintas: manipulación de sueños, creación de sueros de la verdad, interrogatorios coercitivos, incluso el uso de ondas electromagnéticas. En 1973, cuando el escándalo del Watergate sacudió a Washington, el entonces director de la CIA, Richard Helms, ordenó destruir todos los archivos del MKUltra. Más del 90% de la documentación desapareció, pero unos 20.000 documentos sobrevivieron por error al estar almacenados en otra dependencia. Esos papeles fueron clave. En 1975, una comisión del Senado, liderada por Frank Church, destapó parte de la verdad. Los senadores se quedaron atónitos. Había registros de tortura, uso de drogas, en reclusos sin su conocimiento, incluso experimentos en niños y personas con enfermedades mentales. Uno de los testimonios más impactantes fue el de una joven que afirmó haber sido entrenada para disociarse, sufrir traumas inducidos y ejecutar tareas para la inteligencia estadounidense. Fue descartada por falta de pruebas, pero coincidía con otros relatos recogidos en archivos clasificados. Comenta: si crees que todo esto fue un simple error del pasado, o si proyectos como MKUltra nunca se detuvieron realmente. Y no olvides suscribirte para que sigamos revelando lo que otros prefieren ocultar. A pesar de las audiencias y las revelaciones, nadie fue procesado. Sidney Gottlieb vivió en paz hasta su muerte en 1999. La CIA emitió comunicados ambiguos, reconociendo que se cometieron errores, pero sin admitir responsabilidad legal. Algunas víctimas recibieron compensaciones mínimas. La mayoría fue ignorada. En las décadas siguientes, el nombre MKUltra se convirtió en sinónimo de conspiración, pero a diferencia de otras teorías, esta tiene documentos, tiene fechas, nombres, víctimas y responsables. No es una historia inventada, es una historia que se intentó borrar. Y lo más inquietante es que, a día de hoy, se desconoce la magnitud real del programa. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos fueron silenciados? ¿Cuántas mentes fueron manipuladas y arrojadas al vacío sin siquiera saberlo? Muchos investigadores creen que MKUltra fue solo el comienzo, que lo que se desarrolló después, proyectos de vigilancia masiva, manipulación digital, control psicológico a través de redes sociales, es la evolución moderna de aquella pesadilla. El gobierno nunca rindió cuentas. Los archivos siguen clasificados. Y el silencio es una sombra que lo cubre todo. Suscríbete a Caos en la Penumbra si crees que la verdad merece ser contada, aunque incomode, porque mientras otros miran hacia otro lado, aquí iluminamos la oscuridad.